Bueno, buenas tardes a todos. Después del receso retomamos con la jornada de Administración y Derecho Presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Presupuesto y Derechos Humanos. Abrimos la primera mesa de debate sobre derechos sociales y ley de presupuesto a cargo de los doctores Juan Corbalán. Juan Corbalán es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Ciencias Jurídicas, posgraduado en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral. Es profesor titular, asociado y adjunto en diferentes universidades nacionales y privadas y también en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Se ha desempeñado como funcionario en la Justicia Contenciosa Administrativa Federal, como director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como gerente de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente como juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires número 19. Ha publicado más de 30 artículos en las materias vinculadas al derecho administrativo, tributario y penal. Ha publicado el libro Condiciones Objetivas en Punibilidad de Editorial Astrea. Por otro lado, el doctor Marcelo Alberto López Alfonsín, juez contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 14 de marzo de 2013. Doctor en Derecho con orientación en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires 2012. Docente de grado, posgrado y doctorado en diversas universidades. Autor de más de 100 publicaciones sobre temas de derecho constitucional, derechos humanos, derecho de los consumidores y usuarios y además derecho ambiental. Por otra parte, el doctor Gustavo Maurino, abogado, especialista en derechos de daños, profesor en las universidades de Palermo, Di Tella y Universidad Nacional de Lanús, fundador y ex codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, autor de diversas publicaciones sobre derecho y teoría constitucional. Fabiana Jafric, jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2000. Especialista en Derecho Tributario por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Derecho por la misma facultad. Profesora adjunta regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario y de la especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido expositora en diversas ocasiones y ha realizado publicaciones sobre temas de derecho público. El director de esta primera mesa de debate es el doctor Gustavo Saseichen, jefe de la Oficina de Despacho Legal y Técnica de la Fiscalía General de la Ciudad. Magíster en Derecho Administrativo y en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Especialista en Derecho de Alta Tecnología. Tiene el premio del Colegio Público de Abogados 2005. Investigador de Actuar, Asociación Civil. Integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Graduados de Derecho de la Universidad Austral. Es docente y escribió algunos artículos en revistas especializadas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya iniciando el formato, verán que es distinto de las mesas normales de paneles como el de la mañana o cualquier otro evento de este tipo. La idea de esto es obviamente hacer una cosa un poco más conversada, no digo debatida y mucho menos digo peleada, pero si se da dentro de los límites del buen gusto y la profundidad de los temas, obviamente lo va a permitir. La idea es que cada uno de los panelistas, si tiene interés, hable 10 minutos aproximadamente sin interrupción y después dejar abierto ya el debate dentro de lo que es el ámbito de la mesa. Las preguntas que no tenían chance de hacerlas por redes sociales o por internet, yo tengo algunas que son las que han llegado por lo menos hasta
se ha hecho. Así que si están de acuerdo, ya iniciamos. Lo mío va a ser más que nada, no digo mediar, pero tratar de intervenir lo menos posible, aprender de lo que digan los profesores y hacer una especie de, si quieren, introducción mínima al tema que ya de por sí no requiere mucha introducción. Agradezco en realidad también a Juan la invitación, la propuesta de haberme permitido moderar este panel, no solo por la calidad de los expositores, sino también por la trascendencia, la importancia y lo interesante del tema. Interesante porque en realidad estamos hablando, al hablar de presupuesto de derechos sociales, en este caso estamos hablando de restricciones a los derechos. Y siempre hablar de restricciones a los derechos es un tema que es apasionante e interesante. Y en este caso en concreto se ponen en juego muchas cosmovisiones políticas, sociales, religiosas, económicas. La respuesta que demos o lo que surja del debate o lo que surja verdaderamente en los fallos de los jueces o en la doctrina es también fruto de una cosmovisión, una visión de la vida. Entonces, por eso es tan rico el tema como para debatirlo así abiertamente. El tema está, bueno, han visto que es derechos sociales y presupuesto. Ahí tenemos, si quieren, dos partes de una ecuación, dos términos de una ecuación. El primer tema es cómo van a convivir o a coexistir esos dos términos de la ecuación. Cómo coexiste el tema presupuestario con los derechos sociales. Esa relación conflictiva va a ser de subordinación entre uno y otro, de coordinación. Según cómo respondamos esta pregunta, creo que vamos a tener algún tipo de inicio de respuesta o de solución a algunos de los temas que nos planteemos. El primer término que tenemos es derechos sociales. Saben todos que desde 1994 la Constitución Nacional incorpora los tratados de derechos humanos y ahí ingresa como un tsunami lo que es derechos sociales y culturales de la mano de los convenios internacionales. Esto se abre en dos grandes, si quieren, capítulos. Uno es la protección supranacional que se le da desde los institutos internacionales que regulan o que protegen los derechos humanos, sobre todo a partir de la Convención del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica, que, como saben, trae la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, con sus fallos obligatorios ya tradicionalmente sostenidos por la doctrina y la jurisprudencia, y a partir de un fallo muy reciente de la Corte, Carranza-Latrubese, se introduce con mucha fuerza la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestión que creo que es nueva y va a traer mucha tela para cortar, y no sé, capaz ojalá surja en el debate alguna cuestión al respecto. Por otro lado tenemos el otro término de la ecuación, es el tema presupuestario, y acá es un poco, si quieren, el límite. Hablamos de los derechos y los límites. El límite acá que estamos poniendo es el tema del límite presupuestario. Y esto nos lleva al problema económico. El problema económico básico que estudian los economistas es las demandas son innumerables, son infinitas y los recursos son limitados. En este caso se ve claramente, tenemos limitadas demandas sociales con recursos presupuestarios que son limitados. En definitiva, entonces tenemos entre estas dos ecuaciones un conflicto, una tensión, que vamos a ver cómo se soluciona. ¿Tiene solución este conflicto? ¿La solución es jurídica? ¿La solución es política? ¿Quién debe dar esa solución? ¿Puede una ley de presupuesto, por ejemplo, limitar un derecho humano? En definitiva, ¿el límite económico es un problema jurídico? Entonces, bueno, dejamos abierto el debate. Si les parece, por una especie de sorteo o licitación, empieza la doctora Jafrik, porque en realidad es la dama del panel y creo que corresponde... Después es la que más sabe, ¿no? Y también es la que más sabe. Bueno, qué presión. Doctora. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Bueno, hablar de derechos sociales no es sencillo, ¿no? Es un tema sumamente amplio. Lo primero que hice cuando me invitaron a estas charlas fue tomar las observaciones que había hecho sobre el país el comité de los DESC, a ver qué pensaba del grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de los informes que van presentando los países. Y con gran asombro encontré que no era no era muy feliz la conclusión a la que llegaba con relación al caso de Argentina, ¿no? Y hablaba de las dificultades que tiene nuestro país para planificar y para
ejecutar políticas públicas relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales. Y pensando un poco en nuestra conformación estructural de país, de sistema federal de gobierno, lo primero que observo es, quizás por mi ignorancia como operador jurídico del sistema, es que desconozco que haya una lógica de políticas públicas que coordinen a la nación, a las provincias, a los municipios y a la ciudad. Parecieran existir diferentes políticas públicas con diferentes ideas, y donde no se trabaja coordinadamente. Y esto en una estructura de un país federal, donde no se sabe bien dónde empieza la función de un nivel de gobierno y dónde termina la de otro nivel de gobierno. Hay algunos fallos sobre derechos humanos que plantearon esta dificultad, sin perjuicio que la justicia siempre fue proclive a tratar de resolver, de restaurar el derecho humano que estaba cuestionado. Surgía esta dificultad en ver hasta dónde empezaba la responsabilidad de un nivel de gobierno y dónde terminaba la del otro. Y esto, por ejemplo, en materia de derecho de salud, lo vimos con Asociación Bengalensis y con Campodónico de Bebiacua. Y también lo vi en un fallo sobre el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, Rodríguez Carina, que sin perjuicio de otorgarle la medida cautelar, surgía una serie de dudas acerca de cuál era el nivel al cual había que acudir para solicitar la satisfacción de ese derecho humano que se consideraba vulnerado. Esto me hizo pensar, quizás por mi formación de tributario, que sin perjuicio que en estos últimos años y con la reforma parcial de la Constitución Nacional en el año 94, la descentralización en los niveles inferiores de gobierno se fue acrecentando, y la noción de ejercicio de mayores funciones, lo que son derechos para los ciudadanos son funciones para los niveles los distintos niveles de gobierno, fueron aumentando. Los recursos no lo hicieron a la par. Hubo una gran discusión en cuanto a la necesidad de acercar al ciudadano digamos, al nivel local más próximo, a quien le pudiera pedir que cumpliera su derecho constitucional insatisfecho, pero así a la vez que evolucionó y se descentralizó la función, no hubo un debate acerca de los recursos con los cuales los niveles locales inferiores iban a hacer frente a esas mayores funciones que lo enfrentaba esa mayor descentralización y mayor necesidad de respuestas a derechos insatisfechos. Inclusive la ley de coparticipación, la última ley de coparticipación aprobada desde el año 88, es decir, han pasado 25 años sin que se vuelva a discutir si las bases de distribución entre nación y provincias y los compromisos que asumen los municipios para poder obtener dinero de la coparticipación se adecuan a las funciones que se descentralizaron en esos niveles locales. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad particular porque es una ciudad rica que todavía puede, y esto lo vivimos en los últimos años, seguir aumentando la presión fiscal de sus contribuyentes y, bueno, con el aumento de tributos puede sostener su presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires se financia casi totalmente con recursos propios y que genera gracias a esa situación especial que tiene. Pero no es la misma realidad que tienen los municipios, que son, digamos, en la contracara de las provincias quienes están más cerca de aquellos que sienten directamente la necesidad. Esto lo vi, me llamó la atención que este tema lo tratara un juez de un tribunal superior cuando tiene que conformar, tiene que adecuar su fallo en un tema tributario que, digamos, desde el punto de vista tributario todos lo saludamos la respuesta que dio la Corte porque, digamos, se respetó la ley de coparticipación, que fue el fallo Laboratorios Raffo del año 2009, pero cuando
digamos, el Tribunal Superior de Córdoba tuvo que adecuar su criterio al fallo de la Corte, que lo hizo el 1 de octubre de 2010. En el voto del doctor Cecín, el doctor Cecín dice esto, dice a los municipios se le pide que cumpla mayores funciones, pero a su vez no hay una revisión de los recursos con los que tiene que cumplirse estas nuevas funciones. Entonces, si no hay una revisión de la coparticipación, ¿cómo quieren que las localías se hagan cargo de esta situación, ¿no? Y esto lo digo un poco que a la par que se discute mucho en materia tributaria si está bien o no que el proyecto unificado de Código Civil y Comercial, que está en discusión mantenga un plazo de prescripción de 2 años abreviados para las obligaciones tributarias o no, en la medida que se discuten también la razonabilidad de los sistemas de recaudación de la fuente, es decir, diferentes técnicas y el aumento de la necesidad recaudatoria que tienen los fiscos locales, porque los fiscos locales y más los municipios tienen facultades tributarias sumamente limitadas y es necesaria una revisión para ese nivel de gobierno de la ley de coparticipación, que es la que le pone coto. Hay un trabajo del doctor Casás sobre el tema de la coparticipación, donde él elabora un anteproyecto, donde dice que derechos como el uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público, que es un recurso que es bastante importante porque involucra a las telecomunicaciones, sería bueno que pase a mano de los municipios. La Corte hoy por hoy sostiene que no pueden ser grabados por los municipios con este derecho, pero hay un dato que es muy interesante, hubo una ley nacional que fue vetada que permitía que este recurso sea cobrado por los municipios. Y después la discusión, digamos, eterna, que el impuesto inmobiliario sea cobrado por el nivel municipal y sea descontado de la base de bienes personales para no, para que no haya una duplicación en el cobro de los tributos. Pues bien, esto creo que es otro problema, que también el problema de los derechos sociales es muy amplio y creo que este aspecto para mí también debiera ser tenido en cuenta. La relación de derechos sociales y gasto o derechos sociales y presupuesto, yo creo que la ciudad lo asumió en su constitución cuando en su libro primero se llama Derechos, Garantías y Políticas Especiales, está incluida la parte económica, ¿no? Entonces la economía es, según el artículo 48, es el modo de poder lograr esa justicia social y satisfacer los derechos. Entonces, esto para mí quiere decir que el constituyente vio que la economía tenía que estar vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces está la situación de relacionar el derecho social como un gasto, de la que hablan autores como Abramovich, Curtis, el costo de los derechos, de Sunstein, también la Corte ha hablado de esto en Kisber Castro y la ciudad en el fallo Acuña, que es un fallo muy lindo del año 2008, se hace eco de esta relación, ¿no? Que todo derecho, como decía el doctor Corti muy bien en su libro, todo derecho implica un gasto y mucho más un derecho económico, social y cultural. Bueno, después surgen de hecho muchas dificultades en cuanto al tema del cumplimiento o no de estos derechos económicos y sociales, pero yo creo que los tribunales están mucho más receptivos a escuchar y a poder dar una solución puntual, que no es suficiente,
para diferentes derechos vulnerados. Hay un montón de camino por hacer, pero sin duda creo que se ha avanzado muchísimo en este terreno. Ya se discute y nadie cuestiona la posibilidad de discutir judicialmente si corresponde o no este tipo de derechos. Yo ya creo que eso es un avance. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, por estos sillones tan cómodos. Parece somos estrellas de rock dando una conferencia de prensa. Y podemos cantar tranquilamente. Mis comentarios para compartir 10 minutos serían los siguientes. Hay algo muy interesante en la forma que está planteada la conversación entre la ley de presupuesto y los derechos sociales, creo yo, porque evoca, la ley de presupuesto evoca dos críticas o argumentaciones fundamentales que se han dado en los últimos años acerca de las complejidades de la efectividad de los derechos sociales. Y esas dos complicaciones, que insisto, tienen su núcleo tal vez en la ley de presupuesto, son el problema democrático por un lado y el problema de la escasez que mencionabas vos por el otro. Entonces, yo quisiera referirme un poco a esos dos problemas, al menos algunas formas de plantearlos y tal vez disolverlos de alguna manera y luego bajar, si tengo tiempo, otra vez a la ley de presupuesto. El argumento de la escasez dice algo parecido a lo que vos reseñabas. Los derechos sociales, como todos, pero claramente los derechos sociales demandan una serie de prestaciones o de bienes públicos, al menos como los hemos diseñado en los estados occidentales. Necesitamos hospitales para atender a la salud, necesitamos escuelas para la educación, etc. Y la idea que hay, basada en la ciencia económica, es que vivimos en sociedades de escasez moderada y que por lo tanto una pretensión maximalista de efectividad de todos los derechos es sencillamente insensata en algún punto, es irrealista. Así que nos pueden gustar mucho los derechos sociales, podemos estar muy de acuerdo en que sería maravilloso vivir en una sociedad con educación, salud, vivienda para todo el mundo, pero es insensato sostener tal cosa. Y por lo tanto, una teoría de los derechos sociales que se basa en un argumento insensato es una mala teoría de los derechos sociales. El argumento, y eso baja la ley de presupuesto porque ahí es donde entre otras cosas, combinamos la mejor manera de asignar lo que tenemos e incluso el aspecto que muy interesantemente resalta nuestra camarista es que también una idea de dónde sacamos los recursos, que es algo que solemos olvidar, digamos. El argumento de la democracia afirma algo diferente y es que el contenido de los derechos sociales requiere de una serie de mediaciones institucionales. Esas mediaciones institucionales, para definir concretamente cuál va a ser su alcance en una democracia constitucional, deberían estar a cargo de los procesos y las instituciones políticas que estructuran la formación de la voluntad democrática. Básicamente, las instituciones mayoritariamente legitimadas. Por lo tanto, el contenido de los derechos sociales debería estar en algún sentido abierto y concretarse luego a través del procedimiento democrático. Cualquier idea de construir el contenido de los derechos sociales que pase por alto la decisión democrática o que vaya en contra de la decisión democrática puede ser muy maravilloso para tener salud y educación para todos, pero es una ofensa a nuestro sentido democrático. Y esto baja la ley de presupuesto porque como sabemos, la ley de presupuesto es básicamente el acto más sofisticado, complejo y determinante de autogobierno, que es donde la comunidad decide qué va a hacer durante todo un año con sus ingresos y sus gastos. Por lo tanto, ahí en la ley de presupuesto confluyen estos dos problemas. El argumento de la escasez, ahora unos minutos para tratar de disolver estos dos argumentos. El argumento de la escasez, creo yo, tiene un profundo malentendido, que es que interpreta mal la idea de escasez. La idea de escasez de la ciencia económica está basada o consiste en afirmar que no hay suficiente para que todos tengamos todo lo que queremos.
que es algo completamente diferente a afirmar que no hay suficiente para que todos tengamos acceso a los bienes básicos de dignidad. El problema de la escasez de la ciencia económica es que no alcanza para que no tengamos competencia entre nosotros, pero eso es muy diferente a decir que no alcanza para ciertos bienes que entendamos bajo algún presupuesto de teoría de la justicia, que son los bienes obligatorios o incondicionales para la dignidad general de cada uno. Ese argumento nunca ha sido hecho y probablemente no se puede hacer, entre otras razones, porque no hay acuerdo sobre cuáles son los bienes básicos de dignidad. Algunos pensamos que salud y educación básica para todos son parte de eso, y otros piensan que no. Pero en todo caso, el punto es que el argumento de la escasez es traducido desde cómo lo usa la teoría económica a una especie de entendimiento de los límites del contenido de los derechos sociales, sencillamente es una afirmación infundada, digamos. Y no hay estudio jamás hecho por la ciencia económica que demuestre en ningún estado en particular, salvo eventualmente Haití, por ejemplo, o algún estado de estos llamados estados fallidos, donde podría hacerse el argumento, pero no hay ningún estudio empírico que demuestre que bajo cierta idea de los bienes básicos, por ejemplo, contenidos en una definición de derechos sociales, los recursos de un estado moderadamente escaso no son suficientes para atenderlo. El problema es un problema de distribución de los recursos. O sea, es posible afirmar, por supuesto, que los recursos del Tesoro Nacional en un momento dado de la historia no alcanzan para cubrir los bienes básicos de dignidad. Pero lo que habría que analizar en todo caso es si que el Estado tenga eso o que el Tesoro tenga esos recursos es producto de una distribución justa de los recursos sociales. Y eso es otra parte del argumento que debe ser hecho en todo caso. En suma, sencillamente lo que quiero decir es que para argumentar sobre los derechos sociales, el fantasma de la escasez es como una mochila que nos persigue y sencillamente, creo yo, deberíamos sacárnosla de encima, tirarla y dedicarnos a lo que es importante, y es definir cuáles son los bienes básicos de dignidad, de igualdad y de libertad que consideramos, y en todo caso, cuál es la idea básica de un esquema de justicia distributiva moralmente aceptable. Si es un esquema donde arrastremos las desigualdades en la distribución de los bienes, como en este país de hace 200 años, con pueblos indígenas arrasados en sus propiedades, con mujeres que nunca pudieron ser propietarias o autónomas en su ejercicio de los derechos hasta hace unas pocas décadas, con distribuciones horriblemente arbitrarias de la propiedad inmobiliaria, etcétera, etcétera. Esa es la condición en la cual tenemos la escasez actual, digamos, y no hay ninguna razón para sostener que debamos soportar ese tipo de escasez que es, insisto, artificial, no natural, y que debería ser evaluada críticamente primero. Esto no es no afirmo esto para decir que los derechos sociales tienen cierto contenido en particular, sencillamente para desmontar un poco la atadura del argumento de la escasez. Ahora deberíamos empezar a discutir cómo entender los derechos sociales básicos. En relación con el argumento democrático, el punto que necesita aclararse es cuál es la idea de democracia que tenemos. Si la idea de democracia es las mayorías hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, y eso es todo lo que hay como elemento de legitimación de los sistemas políticos, pues entonces sí los derechos tienen un problema. Pero no solo los derechos sociales, cualquier derecho tiene un problema bajo esa idea de democracia. Si entendemos la democracia como algo un poco más complejo, como una forma de organizar la vida pública en base a la imparcialidad, razones inclusivas y prácticas que nos incluyan a todos bajo ciertos presupuestos de dignidad, de igualdad participativa, entonces la cuestión se vuelve mucho más compleja y la ley de presupuesto, y con esto cierro, merece mayor o menor consideración de acuerdo a su propia calidad democrática. En nuestras prácticas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, que incluso tiene de las mejores prácticas que uno puede encontrar en Argentina, creo yo, la calidad democrática de la definición presupuestaria en todos sus aspectos, yo diría que es bastante baja, digamos. Es curioso, por ejemplo, que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prohíba referéndum, plebiscitos e iniciativa popular en temas presupuestarios, lo cual es para mí llamativo, digamos, que tengamos esos límites a nuestro
juego democrático en relación con el presupuesto. Pero en todo caso, insisto, también necesitamos primero reentender la democracia para luego ver en qué medida las leyes de la democracia, como una ley presupuestaria, deben o no ser un límite fuerte o qué clase de límite ponen a la efectividad de los derechos sociales. Así que solo esto, como desmontar esos dos argumentos que colisionan en la ley de presupuesto y tal vez así desatar la discusión más sustantiva. Gracias. Doctor López Alfonsín. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que tanto la presentación que hizo Gustavo como las dos intervenciones anteriores me obligan a repensar algunas de las cosas que tenía pensada decir. Y en el caso tuyo, Gustavo, la verdad, a repensar muchas de las cosas que tenía como dogmáticamente asimiladas, sobre todo en lo que tiene que ver con la escasez y el principio democrático. Así que te agradezco mucho esta posibilidad de permitir reabrir mi cabeza para repensar algunas cosas. Yo en realidad venía a traerles algunas malas noticias. Tratando de ser un poco disparador de algunas ideas para el debate que me pidió Gustavo, le quería decir una que parece lejana, pero que me parece que no es lo suficientemente asimilada en este rincón del planeta. Hace 2 meses, en el inicio del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento de Holanda, el rey de Holanda, ese que tiene la cara de tonto, que está casado con nuestra amiga, la reina Máxima, dijo esto: señores, se acabó el estado de bienestar. Le puso fin el reino de los Países Bajos en la declaración del jefe de Estado de una de las potencias de Europa, a la cual nosotros todavía seguimos viendo a lo mejor como la vieja Europa. Señores, se acabó el estado de bienestar y tenemos que empezar a pensar alguna otra cosa. Yo tengo la sensación de que se acabó una película que acá nunca me avisaron que había empezado. La verdad. En el medio nosotros seguimos discutiendo de un montón de cosas varias. Por ejemplo, redistribución, por ejemplo, escasez, por ejemplo, calidad de las instituciones democráticas. Pero les doy otra segunda mala noticia que a lo mejor les pasó desapercibida y que pasó hace 15 días en el Congreso de la Nación. Estamos en emergencia económica y vamos a vivir en emergencia económica por los próximos 2 años. Es decir, el Congreso de la Nación, cuando sancionó la ley de presupuesto, volvió a establecer la prórroga de la emergencia económica que desde enero del año 2002 venimos viviendo, a pesar del crecimiento económico, a pesar de la redistribución, a pesar de la década ganada, de la década perdida, todo. Seguimos en emergencia económica. Lo que pensemos, pensémoslo. Si lo quieren un poco más lejano, en alguien que se animó a decir algo que me parece que acá ni siquiera nos dimos cuenta. El estado de bienestar, por lo menos en muchos lados del mundo, ya no le digo en la vieja Europa, sino en general, hasta en los sectores, hasta en los países más ricos de la vieja Europa, no los PIGs, no Portugal, Irlanda, España y Grecia, con la que nos comparan muchas veces, dice, se acabó el estado de bienestar, el famoso welfare state. Y acá nosotros seguimos discutiendo un montón de cosas, sin embargo en la realidad decimos que estamos en emergencia económica. Estamos en emergencia económica desde hace 11 años y vamos a estarlo por 15 años. 2 malas noticias. Ahora bien, yo he leído siempre con mucho respeto y admiración al maestro Horacio Portes. Las cosas que he leído de la ley de presupuesto, siempre en tus libros, es una realidad que a veces me desafía infinitamente un montón de cosas. Digo, ¿es posible tener un presupuesto al mismo tiempo con crecimiento económico y déficit fiscal y déficit comercial? ¿Es posible tener un presupuesto con el índice de distribución impositiva más intolerable de toda América Latina, a excepción de Haití? Y sin embargo tener un discurso de inclusión social. Porque lo mismo que a veces llamamos modelo, era modelo de déficit gemelos, modelo de superávit gemelo, superávit fiscal, superávit comercial. No tenemos más superávit fiscal, no tenemos más superávit comercial. Bien.
Seguimos creciendo. ¿Hemos avanzado en la inclusión social? Sí. La ley de presupuesto igual dice emergencia económica. ¿Hemos tocado la distribución impositiva a nivel nacional? No. Fabiana decía recién, la ley de coparticipación federal. La ley de coparticipación federal establece 54% para el Estado Nacional, 46% para las provincias. El presupuesto votado hace 15 días establece el 74% para el Gobierno Nacional, el 26% para las provincias. Y les doy la tercera mala noticia. La Ciudad de Buenos Aires no está ahí. No está ahí porque como es previa a la reforma del 94, porque en realidad la ley de coparticipación federal se hizo en el 84, cuando en realidad todavía debíamos pagar el parque Interama, nos dijeron, miren, lo que a ustedes les corresponde por coparticipación no viene para ustedes, es el 0,71%, creo si no me equivoco, menos del 1%. Es cierto, somos una ciudad rica. Somos una ciudad rica en un país federal que no tiene ninguna redistribución de la base impositiva en relación con los límites que vienen de la General Paz para acá. ¿Por qué digo todas estas cosas del presupuesto? Porque yo a mis 51 años he llegado a ser juez y he estado en los otros dos poderes. Me ha tocado en mi vida estar 30 años casi en el Senado, viendo cómo se discute la ley de presupuesto. Me tocó estar en algún momento en el Poder Ejecutivo y ejecutar un presupuesto. La verdad es que en el momento de mi vida donde me siento con una capitis diminutio mayor para hablar de presupuesto es ahora que soy juez. Yo te voy a decirlo sinceramente. Me parece que en líneas generales del presupuesto hablan más los poderes políticos. De presupuesto se ocupan más los poderes que tienen alguna legitimación democrática. Yo tengo un self-restraint bastante importante cuando me enfrento con la ley de presupuesto. No se me puede pasar por la cabeza dictar una medida cautelar para reasignar 200 millones de pesos de un presupuesto votado por la legislatura. La verdad, me da cosa. ¿Qué quiere que le diga? Se me frunce algo. Y ojalá siga siendo así. Ojalá siga siendo porque el día que no piense esto, dejo de nuevo la justicia y me voy a hacer política. Pero la verdad es que estoy en este momento de mi vida, estoy de este lado y me dan cosas. Ahora bien, derechos sociales en este marco. ¿Por qué derechos sociales solamente? Y ahí voy a lo que vos señalabas. Tenemos una costumbre de pensar que en líneas generales siempre la historia empezó cuando nosotros llegamos. Los derechos sociales en Argentina vienen, por lo menos desde el 49. Los que somos un poquitito más gorilas te diremos desde el 57. Pero por lo menos desde el 57. Entonces, redescubrimos que los derechos sociales están desde el 94 y que a partir de ahora tienen jerarquía constitucional. No, la verdad que no. Lo que pasa es que en ese momento la Argentina era otra. La Argentina había declarado el estado de bienestar y no lo había hecho público. Fíjense, eso es la famosa soberanía política, independencia económica y justicia social. Eso se llama una declaración política de un Estado que dijo en algún momento, señores, entramos al estado de bienestar. A nuestro modo, como nos sale, con justicia social. Eso fue, a partir de ahí los presupuestos se determinaban en planes quinquenales, donde claramente se determinaban inclusión de todos los derechos sociales. Me parece que eso debiéramos empezar a reivindicarlo. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la ley de presupuesto, de una ley de presupuesto enmarcada en un plan quinquenal que incluye los derechos sociales, de una ley que declara la emergencia económica con déficit comercial, con déficit fiscal y con una redistribución absolutamente disparatada de la distribución de la coparticipación federal. Me parece que somos hipócritas si decimos que sí. Estamos hablando de dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, son dos momentos distintos. Y me parece sí que ahí en algún aspecto tenemos la vocación de seguir gastando las joyas de la abuela. La abuela se murió. Se murió. Para algunos en el 74, para otros más allá, se murió. Ahora bien, ¿qué es esto de por qué dividirlo? La verdad yo trato de pensar, ¿por qué dividir los derechos sociales? Hay los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Debate que se dio en el mundo en el 48, en el marco de la Guerra Fría, que se dio en el 66 cuando se aprobaron los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Que no se dio a nivel interamericano cuando se incluyó el artículo 26 en el Pacto de San José de Costa Rica, pero sí que está vigente porque cuando se sanciona un protocolo adicional para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales del protocolo de San Salvador, dice, pero solamente para educación y aquello que tiene que ver con la asociación sindical.
En ese debate estamos metidos. En ese debate entró el estatuyente del año 1996 en la Ciudad de Buenos Aires y dijo, señores, este es el Estado Social y Democrático de Derecho y acá vamos a incluir todos en una gran bolsa. Vamos a tratar de entender si la bolsa es la misma. Vos, Fabiana, decís, es la misma. Derechos y garantías y políticas especiales, es todo igual. La verdad es que para mí no es todo igual. A mí me da cosa decir que el artículo 10 de integridad personal tiene el mismo valor que el artículo 49 que dice que la ciudad promoverá el turismo. Yo tengo que ser muy honesto. ¿Están en los primeros 60 artículos? Sí. ¿Le doy la misma lectura cuando leo la Constitución? No. No. ¿Hay derechos de primera y derechos de segunda categoría? No. La inescindibilidad de los derechos fue sandada en materia de derechos humanos en 1993, por lo menos en la Conferencia de las Naciones Unidas de Viena sobre Derechos Humanos. Ya está hiper recontra archi discutido. La fundamentación ya no es solamente la dignidad, no es solamente la libertad, es la igualdad básicamente. Eso está saldado en términos teóricos. Ahora, lo que está saldado en términos teóricos parece que no está totalmente saldado en términos ideológicos. Y ahí creo que tenemos algunas taras mentales, por no decir las cosas claramente. Y me parece que ahí tenemos algunos enfrentamientos importantes que no están saldados, que no son derechos sociales y presupuestos. En el momento que se sanciona el presupuesto es donde mejor se expresa la voluntad popular. Yo sigo creyendo eso. Sigo creyendo que la ley de presupuesto es la máxima expresión democrática de una sociedad. Y hasta te diría, no estoy tan de acuerdo con vos que una ley de presupuesto pudiera ser reformada, discutida por referéndum, plebiscito. Tengo una visión restrictiva de la democracia por esto. No, creo que me parece que lo que hemos perdido es la idea del lawmaking process, cómo se hace la ley en la Argentina. Y la verdad es que la expresión de la ley de presupuesto es la máxima expresión de la soberanía popular, me parece. Ahora, todo esto, presupuesto y derechos sociales, en la Constitución, desde el 94 en adelante, ¿se discute en el marco de un paradigma? Sí, el paradigma del desarrollo humano. El paradigma del desarrollo humano está en la Constitución Nacional, incorporado a la vanguardia, me parece, de derecho comparado, en forma muy progresiva. Ese paradigma se discute cuando se discute la ley de presupuesto, se discute cuando se discute la actualización de ABL, se discute en cada momento, cuando se reasignan recursos, pero también se discute al momento de que cada uno, los jueces, decidimos en cada caso concreto. A esa resolución de confrontar la constitucionalidad, la convencionalidad de los derechos de todo tipo, los de primera y los de segunda generación, y también los de tercera, los derechos económicos, sociales y culturales, agreguémosle también los derechos de incidencia colectiva. En cada uno de los derechos debemos tener que hacer un test de razonabilidad, debemos tener que tener presente la proporcionalidad, pero me parece que no tenemos que perder de vista que estamos en el más contramayoritario de los poderes y tenemos que darnos cuenta, reasignarnos, me parece, adecuadamente un rol en el marco de este sistema de distribución, de división de poderes que nos ofreció el constitucionalismo liberal y al que le agregó el constitucionalismo social. Ahora bien, ese índice de desarrollo humano, última noticia del día, nos pone mejor o peor que a fines del siglo pasado, para no poner la década ganada, la década perdida. Y miren, seguimos perdiendo lugares. Ya no es que hay que compararse con Canadá, no hay que compararse con Australia, no. Seguimos perdiendo lugares. Si quieren, nos seguimos creciendo, si quieren, nos seguimos haciendo que somos Noruega. Pero la verdad, estamos más cerca de Nigeria. Muchas gracias. Cerramos entonces la ronda de tiempo libre con el doctor Corbalán. Bueno, ¿qué decir después de lo que acaba de decir el doctor Marcelo López Alfonsín? Lo que quieras. En primer lugar, agradecer. Una buena noticia. Agradecer que estén todos acá, en este evento, a esta hora. Agradecer al doctor Horacio Corti porque hayamos posibilitado, por lo menos que ya hasta ahora me está encantando esto. Después veremos cómo sigue. Yo voy a intentar muy brevemente, porque después me voy a permitir hacer algunas consideraciones de lo que acaban de decir, sistematizar mínimamente en qué estado de situación, si se quiere, normativa y jurisprudencial, están los derechos sociales y por qué la jurisprudencia de este último tiempo, pongámosle Alba Quintana, Q, el fallo de julio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por qué
han avanzado y han establecido algunas premisas que estaría bueno y mucho más para los sujetos o las personas que no están muy avesadas al derecho presupuestario y a los derechos sociales, para que entiendan mínimamente hasta qué punto se da la discusión a nivel jurisprudencial y normativo, es decir, cómo los jueces interpretan las normas en materia de derechos sociales. Obviamente que quizás la discusión es metodológica, yo coincido con lo que decía Marcelo en el sentido de que en muchas veces hay una interdependencia o una interrelación que es difícil decir estos son mejores, estos son peores, simplemente es para significar algo que decía Lexi, que en realidad los resalta los derechos sociales porque el mayor contenido de prestación a cargo del Estado son obligaciones de hacer, en comparación quizás con otros derechos, en donde eran más que nada, no digo solamente, más que nada obligaciones de no hacer. Hay una premisa estructural del razonamiento que toma Horacio Corti en su libro, que es el presupuesto o la actividad presupuestaria como la actividad que materializa o pretende hacer efectiva la Constitución. Este es el norte estructural, esta es la viga maestra, me parece que es la que toma la jurisprudencia, o por lo menos la que toma las normas, o por lo menos la que toma la mayoría de los intérpretes. En segundo término, estos puntos de partida son muchos y muy profusos, y por eso que muchas veces cuando hablamos de derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a salud, etc., no somos conscientes de todos los aspectos y cada uno de esos aspectos, la cantidad de cosas que involucra. Como decía muy bien Gustavo al inicio, o inclusive el otro Gustavo, en el sentido de que hay aspectos democráticos, de aspectos fácticos, aspectos económicos, políticos e ideológicos. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque para mí acá interviene algo metodológico. Cuando uno tiene un gran desastre, iba a decir algo muy complejo, lo que tiene que hacer es adoptar un método. Y ese método tiene que ser lo más riguroso posible, como cuando uno tiene desordenada su casa. Cuanto más desordenada la casa, mayor es el método a adoptar para analizar el desorden. Esto creo yo que es una segunda premisa metodológica para analizar este fenómeno. Y después yo anoté acá, para enunciarlos y sintetizarlos, cosas que los que no quieran no pueden leer los fallos, por lo menos algunas cosas muy breves, de lo que se deriva de estos fallos, que es el fallo Q, Alba Quintana, obviamente con sus disquisiciones entre Alba Quintana y Q, lo que hizo la Corte después de Q y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, para poner 13 puntos, es decir, 13 puntos de partida para decir cómo entiendo los derechos sociales y cómo estos derechos sociales se relacionan con lo que se llama presupuesto inelástico, lo que dice la Corte en el considerando 14, o los recursos escasos. Escasez, entendida como la entiende Gustavo Maurino. Yo comparto esa premisa de entender la escasez. No como escasez de que es inviable un programa que aspire a lo máximo, sino como escasez en el sentido de que quizás tenemos que distribuir o priorizar lo mínimo, que ese es otro concepto de la teoría de la escasez. El primer punto es los principios. Fíjense, principios pro homine, principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva, principio de progresividad y principio de no regresividad. Ese parecería ser el bloque de principios que rige esta interrelación entre derechos sociales y presupuesto. Obviamente no voy a enunciar eso, estoy haciendo una síntesis. Lo segundo es lo que se entiende por operatividad derivada, que es como una refuncionalización de lo que se entendía por lo programático de los derechos. Esto es, en síntesis, señores, quien aspira a un derecho social, saquemos el contenido mínimo indispensable, es decir, lo que la Corte llama lo que corresponde a la existencia misma de la persona, necesita un programa, necesita a alguien, que es el Ejecutivo y el Legislativo, que venga y complete ese programa. Y a eso se llama operatividad derivada. Es decir, la Corte entiende que uno no puede ir a la justicia y decir, dame una casa. Lo que la Corte entiende es que uno tiene derecho a que el poder democrático, es decir, los órganos elegidos por el pueblo, desarrollen un programa sustentable y luego el Poder Judicial ejerza sobre eso un control de razonabilidad, como decía hoy Ramiro, en el sentido de que, al igual que la Corte Sudafricana o el Tribunal, lo que la Corte ha decidido ejercer es un control de razonabilidad entre las políticas públicas y la discrecionalidad en el ejercicio de las políticas públicas. La cuarta cuestión o premisa es algo que es el razonamiento central de la Corte en Q y que se reproduce en Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es que existen obligaciones inmediatas. Es decir, que
nos olvidamos de todo lo derivado del derecho y en ciertos casos el juez, cuando alguien omite llenar el contenido mínimo de una persona, para ponerlo en términos coloquiales, una persona discapacitada, una persona que tiene hijos en estado de vulnerabilidad máxima, una persona enferma, etcétera, etcétera. Es decir, el sector vulnerable que no llega ni siquiera a un contenido mínimo, y ahí es donde el tribunal, la justicia dice, señores, me tengo que ir de la regla, y en estos casos yo, aunque usted haya desarrollado un programa, si ese programa es insuficiente o bien no lo desarrolló, intercedo y obligo a usted a que le dé el contenido mínimo, que no es el contenido mínimo de un derecho, en los términos que lo hacen las opiniones consultivas, cuando dicen qué significa el derecho a la vivienda adecuada, como el doctor Ferrer en un fallo Sánchez Daisy lo expresa. Es decir, no es el contenido mínimo desarrollado por la opinión, es lo que en principio haría que una persona no sea persona, en los términos de la Corte. Es decir, un estado de vulnerabilidad extremo. La interdependencia es el otro factor. ¿Y esto qué quiere decir? Que, y para mí es uno de los que a mí me interesa más discutir, por lo menos aquí os voy a plantear eso el debate, que muchas veces cuando se discute un derecho social no se tiene en cuenta de que si partimos de la base que es la interdependencia que rige los derechos, entonces los pisos mínimos o la obligación de llegar a pisos mínimos, como dice la observación general 3, no puede ser nunca entendida como solamente voy a mirar un derecho. Porque si no tengo en cuenta los pisos mínimos de dotar más recursos para los pisos mínimos de la atención primaria a la salud, que es la vía maestra del eje de la inversión en la política pública, entonces claramente quizás en este ejercicio presupuestario no tenga que llevar todo ese piso mínimo, o quizás no todo, pero por lo menos hace que cambie la ecuación. Y esto yo no lo he visto mucho en las discusiones, ni en los fallos, en el sentido de que no se puede analizar aisladamente, y de esto lo dice también la comisión cuando habla de que no se pueden analizar aisladamente, en el punto 14 de la observación 4, los derechos. Es decir, esto para mí es algo central en el análisis. Hace que se tenga que analizar globalmente, integralmente, como lo dice la Corte en Q, los pisos mínimos y su interrelación entre pisos mínimos. Porque eso haría algo sustentable. Porque la idea es balancear los pisos mínimos, pero en sentido global, no balancear un piso mínimo y descubrir otro piso mínimo. Eso sería lo anacrónico del análisis. Por otro lado, el sexto punto, y ya termino porque no voy a llegar a hacer todos, es cómo se entiende hasta el máximo de los recursos disponibles. Por otro lado es qué entendemos por la definición de contenido mínimo, y acá vemos que la jurisprudencia no ha definido el contenido mínimo, sino lo que ha hecho es detectar casos de extrema vulnerabilidad y en los restantes casos dejar que, digamos, el juez o alguien detecte si ese sujeto está o no en estado de vulnerabilidad máxima o prioritaria, y a partir de ahí sí que se le otorgue o no una solución a su problema habitacional para el caso de vivienda, o sería en otro supuesto para el caso de otro derecho. Y después, anoté 3 más que para mí son claves, que tocó un poco Fabiana y Marcelo, que es, la vía maestra no solo es esta independencia, en mi opinión, sino es la planificación y coordinación. Es decir, si yo entiendo que el paradigma es, existen pisos mínimos, existen sectores vulnerables, los sectores vulnerables tienen que ser priorizados, los pisos mínimos tienen que ser alcanzados, y tienen que ser alcanzados en forma interdependiente, es decir, balanceadamente. Y si a esto yo no le sumo ni la planificación ni la coordinación, como dice la Comisión, del Estado Nacional, en primer término como Estado obligado frente a la comunidad internacional y como Estado que asumió la responsabilidad, y en segundo término por las jurisdicciones locales, a la vez de balancear el presupuesto y la coparticipación, digamos, es como una discusión, y en esto comparto en parte, aunque lo diga de otra manera con lo que decía Marcelo, es como una discusión en lo que único que yo hago es que muchas veces favorezco a un partido, porque el partido que no quiere dar recursos va a tratar de impulsar esta lógica al partido para que gaste, y sin embargo va a tratar de que para él no funcione esta lógica. Entonces, me parece que esta interpretación que llega hasta un punto, pero deja de lado la parte que hablaba Fabiana, o que en cierta medida habla Marcelo, en mi opinión lo que hace es seguir desbalanceando el sistema, y con esto no quiero decir que no haya que atender a determinados sujetos que están en cierta vulnerabilidad. Digo,
No es una cosa, que esto es otra cosa que siempre cuando en las discusiones, no, una cosa no quita a la otra. No estoy diciendo que no sea saludable toda la jurisprudencia y la forma de razonar. El punto es que hay que invariablemente afianzar el otro pilar esencial, que es planificación y coordinación. Porque sin planificación y sin coordinación de todos los actores involucrados para derechos que atraviesan jurisdicciones, es muy difícil que se logre a soluciones o a, si se quiere, políticas públicas que hagan efectivos los derechos sociales o los derechos humanos. Gracias. Bueno, si están de acuerdo, entonces pasamos a debate libre sobre los temas hablados o obviamente lo que deseen, vinculado al tema de la mesa. ¿Cómo hacemos? ¿Vos, Gustavo? No, abierto debate, charla. Decía alguna cosa políticamente incorrecta y nosotros... Estoy tratando de ver dónde por ahí tenemos o tratamos puntos como para construir una conversación, pero hay algo tal vez en lo que decía el señor juez. ¿Cuál de los dos? No la señora camarista. Pero somos dos. Perdón. Es verdad, vos sos Juan para mí. Soy Juan, es sos verdad. demasiado Juan para mí. Pero demasiado. al señor juez lo conozco solo como señor juez. No, lo que decía el señor juez López Alfonsín. El ejemplo sobre el turismo es interesante, creo, porque efectivamente todos creo que consideramos diferente el turismo que el acceso a la alimentación básica. Y creo que hay buenas razones para eso, digamos, de prioridad de derechos. Ahora, hay algo en lo que decía Juan, el señor juez Juan, que lo que nos pone en complicaciones la Corte, y creo que adecuadamente, al marcar la interdependencia, etc., es que el tipo de análisis que hay que hacer, este análisis integral de derechos, pone en competencia eventualmente solo derechos contra derechos, pero no con políticas públicas que no estén asociadas a derechos. Ahora, el presupuesto no es solo, ojalá fuera, un presupuesto basado en la idea de derechos. Yo, digamos, abogo todo lo que puedo para cambiar la matriz presupuestaria, que sea una matriz de desarrollo de la Constitución en el sentido de desarrollo de los derechos. Ahora, en la medida en que el presupuesto es también turismo, como una política que yo no asociaría a los derechos, ahí es donde la cosa deviene complicada y yo no veo que haya un problema en que los jueces digan, mire, ¿sabe qué? Lo que está en turismo es completamente irrelevante dado dónde estamos en salud o educación, digamos. Entonces, ahí solo el punto de el presupuesto es más que derechos y no tiene una perspectiva de derechos. Por lo tanto, ahí es donde es medio inevitable a veces, para trabajar integralmente con los derechos, tener que meterse en el presupuesto, digamos. Pero no sé si sí, creo que estamos más de acuerdo. Pero es interesante porque a ver, los españoles distinguen derechos fundamentales de principios rectores de las políticas públicas. El Tribunal Constitucional Español dice, para los derechos fundamentales tengo esta vara, para los principios rectores de las políticas públicas tengo esta otra. Acá hay claramente una política especial de hábitat. Está en el artículo 31 de la Constitución. Como hay una visión ideológica que dice vamos a incluirlo dentro de los derechos humanos fundamentales y no vamos a hacer esta distinción, etc., lo metemos todo como derechos y garantías. Entonces no importa que esté entre los primeros 16 o que esté entre los primeros 60, que sea una política especial la de hábitat, igual que la de turismo, o que estemos hablando del derecho a la integridad personal. Entonces, como hay un presupuesto ideológico, después hay una reubicación de la interpretación constitucional. Y ahí es donde fallamos, me parece. Me parece que ahí es donde fallamos. Por no decirlo claramente, me parece. Porque creo que hasta hay una visión que sería razonable de pensar que hay derechos que hacen a la vulnerabilidad y derechos que hacen a la saciedad, a la opulencia. Sí. El derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, ¿están en el mismo grado? No. La verdad, pero me parece que hay que decirlo con todas las letras, porque si después la justificación es, bueno, no, estamos hablando de lo mismo, y entonces vinculamos lo mismo, y pensamos que el presupuesto
es nada más que un presupuesto para ver de qué forma le asignamos plata a los derechos que están y extendemos. Perdemos la noción de todo, perdemos la noción del sistema. Y a su vez en esto tenemos un rol activista de los jueces, que a veces les da alguna cosita de capitis diminutio, sentirse que tienen que aplicar un self-restraint en algunas decisiones de naturaleza política. Tenemos un sistema que colapsa. Entonces discutimos un montón de cosas que en realidad no sabemos muy bien cómo resolver. Si todos los 24 jueces contenciosos administrativos tuviéramos la misma mirada y tuviéramos el mismo activismo judicial en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en particular del derecho a la vivienda, no sabríamos cómo dar respuesta a las demandas que ni el Superior Tribunal de Justicia, ni la Corte Suprema de Justicia en este momento está dando, porque dice, en algún momento esta respuesta no es judicial, también es política. Y es política no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, es política por este compromiso internacional que tiene la Argentina en materia de derechos humanos, de una responsabilidad internacional por el artículo 28. Y sin embargo nosotros somos jueces, somos humildes jueces locales de la Ciudad de Buenos Aires, que en el mejor de los casos podemos llegar a ser equiparados como una provincia a pesar de que la Corte no quiera. Ahora, Marcelo, una cosita, porque acá me parece, haciendo una autocrítica, o sea, autocrítica sobre la base de leer y haber visto cuál es la opinión del Estado. Cuando hablo del Estado estoy hablando del Poder Ejecutivo, muchas veces, ni siquiera del Poder Legislativo, muchas veces lo que los ejecutivos no hacen, y en particular también en la Ciudad de Buenos Aires, es hacer un relevamiento que ni siquiera quizás pueda llegar a costar determinado dinero. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo ver si en realidad los problemas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires o en materia de salud, dónde están? Yo lo conocí a él en una audiencia, en donde él era parte de actores, yo estaba representando a salud. Y estábamos discutiendo, este caso me parece muy interesante, estábamos discutiendo qué pasaba con los centros de salud que están en la Ciudad de Buenos Aires y cómo estaban esos centros de salud. Entonces, había 12, había 42, pero había 12 que estaban peores, mejores. Entonces, en la audiencia lo que discutíamos es, bueno, lo primero que tenemos que hacer, que fue lo que consensuamos luego es relevar todos los centros de salud. Con lo cual, si no hubiésemos llevado a cabo esa discusión, no había dato fáctico para decir, a este centro de salud hagámoslo que sea Suiza. Y por ahí todos los recursos iban al centro de salud 1 y no había ni siquiera la información necesaria para por lo menos tomar una decisión diferente. Entonces, a mí me parece que haciendo una autocrítica, lo que falta muchas veces por parte del Poder Ejecutivo, haciendo una autocrítica en el sentido de autocrítica como sociedad, es que dé herramientas para que después alguien, no importa quién, o él mismo, tome mejores decisiones. Y eso tiene que ver no tanto con recursos presupuestarios monstruosos. Muchas veces tienen que ver con relevamiento y diagnóstico, que es lo que pide, por ejemplo, la observación 4 en el punto 13, digamos, está pidiendo mucho. Lo que dice el juez Hitters en la Corte, de la Suprema Corte es, señores, por favor, miren, hagan una cosa, lo primero que usted tiene que hacer para saber cómo está de pisos mínimos es releve, diagnostique. Si usted no releva y no diagnostica, ¿cómo nosotros vamos a saber en qué grado está? Y después entonces viene a su vez un segundo punto, es, claro, entonces el juez no tiene nada de prueba, tiene un Estado que le dice no tengo recursos. Y tiene un Estado que le dice no, mire, yo no puedo, mi presupuesto no es inelástico. Entonces, por cómo está conformado el paradigma y por cómo están asumidas las obligaciones internacionales, el juez no le deja otra opción. Dice, mire señor, a mí no me encantaría meterme en su política pública, pero ¿sabe qué? Yo tengo que salir a salvaguardar este derecho fundamental. Usted no me deja opción. En cambio, si la administración por lo menos diera un margen a discusión, que inclusive se dio en este caso, en donde la actora cedió y dijo, no, mire, está bien, no voy a ir con esta pretensión, sino que lo que voy a decir es, le voy a dar un tiempo para que usted releve. Por lo menos, no estoy diciendo que divino, después salió todo bárbaro, desconozco cómo fue el juicio, pero a lo que voy es, eso hace que la discusión se nutra de argumentos fácticos, que es para mí lo más importante en el análisis de los pisos mínimos, porque si no, no hay relevamiento, se toman decisiones sobre la base de la ceguera. Un comentario sobre eso. Está la doctora Danas, que fue la que estaba mediando. La que hizo posible la conversación, la doctora Danas. Gracias, perdón por intervenir. No, por favor. Le he pedido al moderador, Por favor. celebro el debate. Llévale, Me le puedes llevar el micrófono. riquísimo. De verdad me tocó ser jueza en ese expediente que ellos mencionan como convocó al estrés desde distintos roles
Muchas gracias. Y comparto también con Marcelo, con Fabiana y ahora también con Juan las dudas y las dificultades que tenemos los jueces para poder hacer efectivos los derechos sociales. No estoy de acuerdo con el doctor López Alfonsín si es que lo interpreté mal. Me parece que si el constituyente determinó que el derecho al turismo está y el derecho a la vivienda está, no somos los jueces quienes podemos decir a este derecho no le doy importancia, porque además se me ocurre, el derecho al turismo puede ser un derecho que a uno le parece ocioso o superficial, pero seguramente hay muchas fuentes de trabajo que tienen relación con él y que después replican en que otros derechos estén satisfechos, con lo cual la ecuación económica de qué derecho es más importante que otro o cómo esto después replica en una actividad económica, me parece que no tenemos que intervenir nosotros, que en todo caso hemos jurado defender una constitución y tenemos que hacerla posible de alguna manera. En la actividad cotidiana se me presenta esta disyuntiva, lo hemos hablado mucho con Juan Corbalán, acerca de qué tenemos que hacer los jueces, porque es cierto, la Corte viene diciendo la falta de presupuesto no es excusa, algo hay que hacer y estamos de acuerdo en que hay que darle satisfacción, pero también es verdad que si todos los jueces al mismo tiempo decimos arreglen los 33 hospitales de la ciudad, arreglen todas las escuelas de la ciudad, ¿cómo se hace esto primero? Entonces, siempre dije, los jueces no nos tiene que importar el presupuesto en cuanto a que no somos legisladores, pero no nos podemos desentender. Y me parece que en esto es importantísimo, coincido Juan, la tarea de coordinación y planificación. Mal que nos pese, va a haber una instancia donde el Poder Judicial se tenga que sentar con el Poder Político para poder diagramar la ejecución de sus sentencias. Porque si no van a ser sentencias o que van a quedar en un marco y nadie las va a poder cumplir, o que va a tener la reticencia absoluta del Estado, que va a ver al Poder Judicial como un enemigo que decide cosas que son incumplibles. Y me viene a la mente otro caso donde, ahora te cedo, gracias, y coincido también con Juan en cuanto a el hecho de devolverle al poder político la pelota de decir, usted es el que tiene que definir el cómo lo va a hacer, no yo juez. Yo lo único que tengo que decir es garantice el derecho, usted decide el cómo. Y me acuerdo de un expediente que tengo que es el del mapa nutricional, que lo ha hecho así, donde se pedía que se cumpla con la ley 105 que establece la obligatoriedad de hacer un mapa nutricional. Un mapa nutricional, ley 105, una de las primeras leyes de la ciudad, donde la ciudad tiene que hacer un mapa nutricional que funciona como un insumo para luego hacer las políticas públicas que tienen que ver con salud. Y nos tocó al Poder Judicial obligar después de muchísimos años a que se cumpliera con esa ley, y bueno, finalmente está cumplida por suerte, ya tenemos mapa nutricional, y tal vez en base a eso se pueda hacer una política pública de salud, de educación, se mejore el ticket social, el Ciudadanía Porteño, todos estos programas de salud. Entonces, reflexiono, pero más que nada pregunto, ¿cómo se les ocurre a ustedes que tenemos que hacer como jueces para dar satisfacción a estos derechos, cumplir con nuestro mandato constitucional, no ponernos a jerarquizar porque no nos han puesto para eso, de qué derecho es más importante que el otro, no desoír un fallo de la Corte que dice, mire, el presupuesto no es excusa, pero a su vez no ponernos ni a legislar, ni a ejecutar un presupuesto y trabajar con todas estas variables que ustedes dicen. Con Fabiana, Marcelo y Juan compartimos la lucha. Sí, yo creo que con respecto a lo que decía Andrea, cuando se ha trabajado, digamos, casos que involucran derechos humanos y políticas públicas, a mí lo que me resultó en el juzgado hacer y el modo de lograr progreso fueron las mesas de diálogo, el marco de las audiencias y ver los consensos que se podían lograr, y al Poder Judicial no le corresponde, tengo la convicción que no le corresponde crear una política pública. Lo ideal sería que la política pública sea creada por quien la tiene que crear y se aplique, y hacer nosotros un test de razonabilidad. Pero cuando se ha dado situaciones que han puesto en riesgo un derecho humano y por otro lado la falta de respuesta de quien tendría que darla desde el ámbito de otro órgano de poder del Estado, el ámbito de las audiencias, como veo que ocurrió en ese caso, me parece que es el mejor modo de no tener una sentencia que después no se pueda cumplir. Sí, dos
observaciones, Andrea. A ver, si el artículo 59 de la Constitución dice la ciudad promoverá el turismo para un mejor desarrollo económico, social y cultural, y el artículo 10 dice toda persona tiene el derecho a la integridad personal, y los dos leemos lo mismo, tenemos un problema. La verdad, para mí dice dos cosas distintas. No estamos hablando de jerarquizar derechos. Está dentro de los primeros 60 artículos, sí, pero no es lo mismo. La verdad me suena distinto, lo leo distinto, hago una interpretación constitucional distinta y bueno, tendremos una sutil o grave diferencia en relación con el alcance del rol del juez al momento de analizar los derechos fundamentales, o qué son fundamentales y qué no son fundamentales, o el orden jerárquico de los derechos para discutir desde Mejiano, Sofovich en adelante. Ahora, esto es así. Está escrito de una forma distinta. El constituyente lo puso todo en el primer capítulo, los primeros 60 artículos. Los españoles dijeron, mire, estos sí, estos son fundamentales y a estos les doy principios rectores. No es lo mismo un derecho fundamental que un principio rector. Y la verdad que no. Me parece que no. ¿Cómo hacerlo? Sé desde la política cómo se hace. Ahora, lo que estoy seguro es que jamás me sentaría con el Poder Ejecutivo para diagramar sentencias. No lo haría. Horacio, quería. Gracias. También me sumo acá las Presidente interrupciones. del unas observaciones empíricas para desdramatizar. Porque... Lo hice muy dramático. Lo hice muy dramático. No, en general. Digo, a mí me parece patético más que dramático, de último, pero bueno. No. Jueces contenciosos y derecho a la vivienda. Sí. Si uno hace un cálculo, claro, la información disponible tampoco es tan fácil de acceder y entonces es difícil hacer un cálculo riguroso. Pero teniendo en cuenta, no sé, una última estadística que hizo la Defensoría Pública sobre todos sus expedientes en materia de derecho a la vivienda, haciendo un cálculo de todos esos expedientes por el monto total de los subsidios que eso implica económicamente, a grosso modo, la suma total de todos los casos dados es menor a la suma que el Ejecutivo deja de ejecutar en el presupuesto del derecho a la vivienda que le asigna la legislatura. Su ejecución presupuestaria. Los dos argumentos eventuales de que hay escasez, no hay escasez porque efectivamente estaban los recursos y que se invade al legislativo tampoco porque el legislativo dio los recursos para que sean gastados y no fueron usados, y que los jueces intervienen en algo que no le corresponde o que están asignando recursos que no le corresponde, o sea, tomando globalmente, o sea, no la situación de un juez, sino la totalidad de la situación, no hay una situación dramática en el sentido de que hubo que sacrificar otra cosa para poder cumplir esa decisión. Y la segunda observación, yo creería que como juez, y creo que a casi todos les debe haber pasado lo mismo, la incidencia sobre los recursos públicos debe haber sido mayor en los casos tradicionales patrimoniales, le hace expropiaciones, contratos, indemnizaciones y tributarios, donde hay que considerar las repeticiones, así como todos en aquellos casos en los cuales los jueces anulan actos administrativos o declaran inconstitucionales leyes, con lo cual, digamos, su situación contra su mayoritaria sería muchísimo más grave que en el caso del derecho a la vivienda. Yo diría que en todos esos casos, como juez, es mucho mayor la incidencia que hay sobre los recursos públicos que en los derechos sociales. Con lo cual, si estas cuestiones empíricas uno los pudiera verificar, me da la impresión de que hay muchos condicionantes ideológicos para poner en el primer plano la cuestión de los derechos sociales, porque me tendría que poner en primer plano la discusión sobre cuál es la potestad de los jueces para controlar la constitucionalidad de la legislación tributaria. Yo coincido plenamente con lo que dice Horacio y agrego una cosa más. Me parece que el argumento de la escasez, si hay dentro de un derecho subejecución, es imposible de sostener, digamos, porque tendría que haber unos argumentos, no sé, pero en principio, con lo cual yo coincido con lo que dice Horacio. El doctor Maurino pidió la palabra. Solo 8 comentarios, no, mentira. Uno es, efectivamente, el problema es que el argumento de la escasez se plantea solo como un dogma y se junta con el argumento democrático para evitar dar razones, información y discusión. Entonces, cuando van los dos juntos es casi cínico el argumento. Y me temo que así ha sido usado y desafortunadamente creo que eso no ha sido advertido en un precedente para mí muy importante del Tribunal Superior, que fue cuando resolvió la acción declarativa de inconstitucionalidad del programa de emergencia habitacional, el caso AGT junto con Alba Quintana,
donde el tribunal tenía que evaluar toda la política pública y efectivamente la cuestión presupuestaria fue discutida. El monto total del programa era irrelevante, eran 25 millones de pesos por año. Y la Corte, el Tribunal Superior hizo un argumento que combinó escasez y democracia, resolvió que algunas cosas eran constitucionales y otras no, pero la significación económica era mínima del punto. Y entonces creo que esa falta de profundidad empírica es un problema. Y entonces no hay mi segundo comentario, no hay ningún obstáculo para, y creo que no tienen otra nuestros jueces y juezas que meterse en ese asunto. No tienen otra porque si no, no pueden ejercer su función de preservar los derechos. Hoy el juez, le sigo diciendo así, el juez López Alfonsín hoy trajo el ejemplo de que le temblaba la mano, dijo otra cosa, digamos, pensando en meterse... Se le frunce el ceño. El ceño se le frunce al ordenar partidas presupuestarias. Si entiendo bien su teoría relativamente de los derechos, digamos, con su prioridad en ciertos derechos, creo que si en el presupuesto no hubiera dinero para las elecciones y no se fueran a realizar las elecciones, yo creo y espero, digamos, que usted sería el primer juez si le toca en disponer que haya dinero para hacer las elecciones. Y sin demasiado, digamos, problema, sin que se le frunce demasiado el ceño. Me frunciría el ceño. Bueno, en todo caso, como cada vez que decide algo que impacta en el Estado. Pero bienvenidos a ser jueces, digamos. Tampoco es fácil ser jueces. Son nuestros jueces, defienden sobre nuestras vidas. De eso se trata. Cuando a un juez tiene que condenar a alguien a la prisión, yo espero que se le frunza todo, digamos, porque es mi libertad, ¿no? Pero a su vez, que luego refleje mi libertad. Y creo que celebro su responsabilidad, digamos. Por supuesto, no deberíamos esperar menos, digamos, de ustedes. Y eso nos deja otra vez en el mismo punto de cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y creo que yo no envidio su trabajo, admiro, digamos, y sé que sufren, digamos, pero bueno, están ahí para sufrir por nuestros derechos, ¿no? Me engañaron vilmente. Sí, si no sufren, yo me sentiría ofendido como ciudadano, digamos, porque es muy importante lo que tienen en sus manos. El doctor Ferrer, que es otro juez del fuero, quiere decir otro sufrido. Nos queda un poquito de tiempo. Hacemos el comentario. Si quieren, hacemos una pregunta para ser leales y honestos con nuestros seguidores informáticos y cerraríamos ya el panel. Siempre me gusta cerrar los paneles. Bueno, gracias, la verdad que es un placer tener esta oportunidad de escucharnos todos. Me parece que es algo que nos debíamos, así que excelente la idea, Juan, Horacio. Respecto de la vinculación, me parece que creo que Horacio dijo algo recién, lo compartí un poco, pero eso sí noto como que nos quedamos siempre en que el problema presupuestario o su vinculación con derechos solamente está en una parte, que es si hubo partidas, si esas partidas no existieron o si fueron insuficientes. En la etapa de ejecución, yo veo que me parece que en general ahora los problemas más graves, acá destacaron varios, se están dando en la etapa de ejecución del presupuesto. Y no solo los jueces, sino también todo el resto venimos olvidando esto. Vean, no solo partidas que no se ejecutan en proporciones, la verdad que para tener en cuenta, partidas cuyos destinos se reasignan y que después no son posteriormente revisados en muchos casos por la legislatura, no solo de la ciudad, sino en la federal también. Partidas que se ejecutan, pero que el gasto es ejecutado en forma ineficiente. Y eso es lo que dice la Corte en Gilbert Castro. O sea, estamos gastando muchísimo en vivienda en la ciudad para dar muy poco. Y bueno, eso tenemos que hacernos cargo también. O, como dice en el PAF, el presidente de la Suprema Corte que mencionó hoy Juan, también tenemos programas a los que tal vez están reglamentados, pero que no sabemos en qué condiciones accedemos. Y entonces esto en materia de vivienda pasa mucho, si no miremos en el ámbito de la ciudad lo que pasa con el IBC, en alimentación también hay un fallo de Guillermo Scheibler, que va a estar está ahí detrás. En un ratito. Cuidado con lo que dice. Excelente el fallo. En materia de ticket social, Guille, lo leí, me encantó. Y bueno, muestran todos estos problemas que después se traducen en la etapa de ejecución y aquí sí que no es necesario contar con más recursos ni que los jueces tengamos que fruncir nuestro ceño para resolverlo, sino en ver que se cumpla con esta voluntad que también ha desplegado el legislador en los casos en que las partidas podrían ser suficientes. ¿Un comentario del comentario? No.
Entonces hacemos una pregunta como para no demorarnos más en el... Eran lindas las debate. preguntas. Sí. Respondamos corto y así hace mucho. Bueno, entonces vamos a... Respuestas cortas, preguntas largas. ¿Considera que el Poder Judicial puede obligar a la Administración a satisfacer derechos sociales que importen la realización de erogaciones no previstas en el presupuesto? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones y con qué límites? Creo que se habló un poco ya durante el... Pero bueno, abrimos a la respuesta. Para mí sí, porque en realidad cuando se trae un caso, lo que traen en el caso es un derecho constitucional que está vulnerado. Y ese derecho va a tener una connotación presupuestaria, pero en realidad no, para restablecer el derecho no me voy a fijar si existen partidas o no. Y yo creo que así se ha tratado en general en la jurisprudencia toda, ¿no? Al margen que en algunos fallos se pidan fases de ejecución, como fue el caso del derecho al agua y a la nutrición de la comunidad Toba, ¿no? Donde la Corte, al margen de digamos, satisfacer la necesidad puntual, también pidió que en el tiempo se trajera información sobre ejecución presupuestaria, pero creo que el primer objetivo es restablecer el derecho. Adhiero. Sí, de hecho, la pregunta interesante es al revés. ¿Puede una ley de presupuesto no respetar los derechos? Y la respuesta es no debería una ley de presupuesto dejar sin satisfacción aquellos que entendamos filosóficamente o jurídicamente son los derechos fundamentales. Cada vez la ley es la ley de presupuesto, el punto de partida de derechos. Claro, depende de qué estamos hablando. Sí. Otra pregunta, ya para ir cerrando, es el fallo Q que tanto se habló hoy, Kirchberg. La Corte Suprema en ese fallo consideró que el derecho a la vivienda digna goza de operatividad derivada. Este es un concepto novedoso, un poco eufemístico de lo que era los viejos derechos programáticos. ¿Coincide con esta afirmación en cuanto a que la vivienda es un derecho con operatividad derivada? Y si es así, ¿piensa que la operatividad derivada es una característica propia de los derechos económicos, sociales y culturales en general? Para mí ahí hay que hacer una distinción entre que sea derivado no significa que sea exigible judicialmente, eso en primer término. Es decir, yo puedo exigir el derecho y el Estado tiene, en mi opinión, coincido con la jurisprudencia mayoritaria, que satisfacer el mínimo de existencia de una persona sin que me anteponga ningún tipo de derivación. Es decir, el razonamiento es a la inversa. Cubra el mínimo frente a determinados sujetos y después sí puedo conceder que lo derivado implica que dentro de un margen de posibilidades usted desarrolle un plan para intentar que este derecho se vuelva más efectivo, intentando superar los déficits en los pisos mínimos. Eso es lo que... Acá preguntaba si todos los derechos serían operativos derivados o habría algunos, supongo, operativos. Para todos sería esta misma interpretación. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Esta fórmula de operatividad derivada, yo no tenía idea de dónde salía, de hecho nunca la había escuchado. Y a menos hasta donde pude rastrearlo, es una fórmula que usó Lorenzetti en un libro suyo sobre el razonamiento judicial. Y lo interesante de lo que él dice en ese libro es, por un lado, eso implica luego que una vez que la política pública se activa, hay que hacer este análisis de razonabilidad por un lado, lo que decía Juan, ¿no? Razonabilidad por un lado y que el mínimo, digamos, de dignidad humana no esté vulnerado. Pero Lorenzetti también incluía en el texto, solo que el caso de Kirchberg no daba para eso, el tema de la omisión en implementar una política pública. Es decir, entonces, el derecho tiene una operatividad derivada, todos los derechos sociales, dice él, y creo que la Corte debe entender. Ahora, si el Estado está durmiendo, se activa un componente de garantía del derecho, que es la garantía a tener una política pública. Y una vez que la tengamos, tiene que ser razonable y garantizar la dignidad humana. Entonces, así es como se ha entendido. Igual todos los derechos hay políticas públicas de casi todos los derechos. Por lo tanto, no hay demasiado problema ahí. ¿Alguien más? No. Bueno, y por último, entonces, cerramos con una pregunta que dice: ¿considera que el Poder Judicial cuenta con herramientas para hacer un efectivo control de prioridades previstas en el presupuesto? Con el ceño fruncido, sí. La verdad es que yo dudo que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de prioridades.
Yo creo, a ver, discúlpenme que vuelva sobre lo mismo, pero me parece el momento más extraordinario para expresar las prioridades de un presupuesto lo van a tener todos el 27 de octubre. Disculpen que sea muy constitucionalista clásico, pero los momentos políticos para definir esas prioridades son las elecciones. Y esto no es una visión restrictiva de democracia, solamente de democracia representativa, digo, pero me parece que es lo básico. Lo básico es, esto se expresa al momento de elegir, al momento de depositar el voto. Las prioridades se fijan ahí. Si alguien va a poner unas prioridades y otras prioridades, va a elegir uno unas prioridades y va a elegir otras prioridades. Me parece. Y esto es, me parece la visión más tradicional, si se quiere, pero me parece que tendríamos que revisarla responsablemente. El último que tiene que pronunciar el seño es el juez, pero mientras tanto hay un montón de responsabilidades que tienen que ver con la ciudadanía al momento de expresar su voto. Esas son las prioridades. Ahora, Marcelo, digamos, yo en parte comparto que obviamente las prioridades las fija el poder mayoritario y que obviamente el ciudadano elige un programa político cuando ejerce la soberanía al votar, pero el problema es que, o quizás de lo que estamos discutiendo acá es, ¿qué pasa cuando o esas prioridades o el poder político o quien sea que desarrolla el programa o bien omite o bien es ineficiente o bien cualquier opción que uno pueda poner? Entonces el ciudadano dice, bueno, ¿a quién le pido el Estado? Le toco la puerta al senador, le digo, hola señor senador, ¿cómo le va? Creo que me equivoqué al votar hace 2 semanas, pero bueno, acá estoy con mi derecho humano que necesito que sea cubierto. Y el senador no me da pelota, entonces tengo que ir a el gobernante, al ministro, y entonces, bueno, ¿qué hago? Agarro un abogado, escribo una demanda y voy al poder del Estado que en teoría tiene que custodiar, que, por ejemplo, el mínimo, etcétera. Entonces me parece que la discusión acá queda circunscripta a, cuando hablamos de si el judicial puede elegir prioridades, me parece, estamos diciendo en el marco de esa causa, en el marco de la pretensión, en el marco del control de constitucionalidad y convencionalidad, el juez, ¿cómo hace para, o bien, detectar los mínimos, como digo, la causa del cesaque? Es decir, ya está dispuesto, ya está trabada la litis, hay violación a los mínimos. A mí me parece que el juez no tiene herramientas porque me parece que acá lo que hay que hacer es hacer los tribunales contenciosos para esta clase de conflictos, ayornarlos a lo que se llama el litigio estructural. Yo sé que no te gusta mucho la palabra, o esta clase de juicios, pero esta es la verdad. O sea, el juez tiene que tener herramientas para hacer mesas de diálogo, no un juzgado armado como para otro paradigma, en donde es verticalista y en donde está preparado para derechos de uno a uno. Acá estamos hablando de conflictos de gran envergadura, en donde el juez tiene 2 secretarios, un montón de gente, y un código procesal obsoleto para esta clase de conflictos. Esto es lo que me parece que el juez no está preparado para esto. A esto me refiero con la discusión. No quiero sacar el problema político de por medio. No es que el ciudadano... me parece que no es ni uno ni otro, es y el punto. Esa es mi opinión. No, pero uno con negrita está en mi Roma número 14 y otro un poquitito más chiquito. Okay. Bueno, lamento muchísimo tener que tomar la decisión esta, pero estamos súper pasados de tiempo. Estaba muy interesante, obviamente, para seguir un rato más, pero ahí sigue la actividad. Agradecemos a los doctores y a ustedes por la atención. Damos lugar